logramos firmar y llegar a la Praga. Después de mucho, pero mucho meditar, de mucho pensar, de mucho considerar, de mucha resistencia de mi parte, he decidido hacer este video. Por mucho tiempo, posiblemente años, ciertas personas muy allegadas a mí, que me estiman, que me quieren, que me tienen un buen aprecio, que conocen mis esencias, siempre me han pedido que haga esta clase de video. El que me conoce sabe que yo siempre he estado muy en contra de todo tipo de publicaciones que tenga que ver con mi religión. Mi religión, Yoruba, Lucumí, todo lo que tiene que ver con algo que yo me siento tan apasionado. Pero como digo, después de tanto meditar y de tanto pensar y de tanta consideración, y principalmente de consultar con las esencias por las cuales vivo, que son mis esencias espirituales, me he dejado convencer para hacer este video. Que ya me he convencido de una necesidad para mí, como ser humano, como practicante de mi religión Lucumí, como adicto de mucha fe de esta religión. Ahora bien, el primer tema que quiero tocar en el día de hoy es el tema de los iyabos. Los iyaboses, las personas que pasan por un proceso religioso, un ceremonial religioso, para iniciarse en lo que es nuestra religión Lucumí, más bien conocida en mi país, Cuba, como santería, que fue un término que se le dio en Cuba a la religión por la unión del catolicismo con la religión Lucumí. Se llevó a cabo el término de santería, porque a través de adorar a los santos católicos, que era lo que se podía hacer en aquel tiempo, porque la religión estaba muy controlada, se le dio el término santería. Anyway, voy a hablar de los iyaboses. Primeramente, quiero decirles algo. Contrario a lo que puedan pensar muchos, especialmente los criticones y los enemigos y las gentes envidiosas, que de eso hay montones como cucarachas. No me creo, número uno, saberlo todo, porque en realidad no lo sé todo. No me creo autosuficiente, ni creo que mi cerebro embarque todo lo que tiene que ver con mi religión. Ahora bien, me considero una persona que tengo base y fundamento religioso, por mis raíces religiosas, por las esencias que tuve la dicha de criarme entre ellas. Desafortunadamente no pude criarme entre todas esas esencias tan primordiales, tan esenciales de mi religión, basado en mi edad. Porque para mí, yo siempre le he dicho a Dios y a todo lo que yo profeso y en todo lo que yo creo, que parece que Olofin, que es Dios, se quedó dormido cuando me estaban creando y me trajo en un tiempo equivocado para mí, porque yo siempre me he sentido que no pertenezco a esta etapa de esta vida. Pertenezco a la etapa del tiempo de mis padres, de mis abuelos y hacia atrás. Pero bueno, este es el tiempo que me tocó vivir. Este es el tiempo, este es mi tiempo, y tengo que adaptarme al tiempo en el cual estamos viviendo. En ese tema, ahora voy a hablar de los iyaboses. Estoy cansado, pero estoy requete cansado de ver las atrocidades que se pueden presenciar hoy en día en mi religión religiosa, en mi religión Lucumí, aquí se dice, mi religión Yoruba, la santería. Mi corazón llora, mi corazón sufre, mi corazón se siente desangrado sentimentalmente por todo lo que yo veo. Iyaboses, les hablo a los padrinos, les hablo a toda aquella persona que tenga
aunque sea una onza de respeto, de cariño, de amor, de lealtad a esta gran, bella, hermosa religión que ha sido desprestigiada de una costa hasta la otra, desafortunadamente por los practicantes. Santeros, yalochas, babalochas, les pido de corazón que pongamos un orden, una ética, un control en nuestras casas religiosas. Si vamos a seguir profesando esta bella religión. Los yabosos hoy en día están más que perdidos. Los yabosos hoy en día, es que yo no los considero ni yabos. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Desde que yo abrí los ojos, desde que vengo en el vientre de mi madre, estoy viendo mi religión Lucumía. Estoy escuchando Yorubá. Estoy viendo a los santeros, a las yalochas y babalochas en sus ceremoniales. Desde que abrí los ojos. El yabó no debe estar fuera de la casa pasado las 6 de la tarde o la caída del sol. Vamos a hablar de reglas. Vamos a hablar de reglas por un momento. El yabó nunca debe estar andrajoso, sucio, con presencias tan fuera de nuestra religión. Veo yaboces, o sea, varones, hombres, con chores, chancletas, camisas abiertas, sin gorra, con anillos, con prendas, con perfume. O sea, la presencia del yabó ha dado una caída demasiado baja. La mujer yabó, ¿para qué vamos a hablar? Ya no están vestidas de yabó, están vestidas como si fueran para la discoteca, con sayas cortas, las medias corticas hasta los tobillos, escotes que se le ve hasta la naturaleza. Porque el yaboraje se ha convertido ahora en una moda de quién tiene el mejor vestuario, de quién se viste más sexy, cuando que la palabra sexy no debería ser parte del contexto religioso, mucho menos de un yabó. Le hablo a las madrinas y a los padrinos, que son los culpables. El culpable no es el yabó. El culpable es usted, la madrina y el padrino, por permitir que sus yaboces anden en la calle como si fueran para la discoteca. Que ese es otro tema, porque aquí se ven yaboces en discoteca, se ven yaboces en la feria, se ven yaboces en la playa, se ven yaboces en los moles, se ven yaboces en el cine, se ven yaboces en los parques de aventura, se ven yaboces en todas partes. Se ven yaboces en fotografías, se ven yaboces con cervezas y tragos en la mano. No entiendo. Después nosotros, los babalochas y los yalochas, los santeros, no. Vamos a decirle santeros porque es la palabra más conocida. Nos preocupamos y nos preguntamos el por qué la religión está como está. El por qué el oriche, el por qué el santo ya no escucha, ya no oye, ya no atiende, ya no se siente esa esencia. Bueno, vamos a empezar por lo esencial. Principalmente, esto está sucediendo porque cada día de la vida los yaboces están perdiendo sus éticas, están perdiendo todo lo que tiene que ver con esa estructura que nos convierte a uno en un santero. Si empiezas mal, vas a acabar mal. Si tienes un yaboraje en el cual no los llevas
al pie de la letra y con reglamentos. No puedes esperar mucho del santo, porque hay que acordarse, sin hablar de detalle. Voy a hablar de la religión, pero no voy a hablar de secretos. Voy a hablar de la religión, pero no voy a hablar de secretos. Vamos a hablar y vamos a decir que Guatalá, conocida en la Iglesia Católica como la Virgen de las Mercedes, es el santo que nos custodia, nos vigila, es el juez durante nuestro yaboraje. Este santo ve como tú, le hablo ahora a los yaboses o a los futuros yaboses. Van a la discoteca, se toman su cerveza, se tiran fotos, andan en vestimenta que no representan nuestra religión, no se tiran a los mayores. Todo es estar vestido, pero no se quieren tirar porque no se quieren ensuciar. Yo vengo de un tiempo, de una época, o mejor dicho, crecí mirando y escuchando las historias de mis mayores y de mis padres, que dicho paso, que tienen más de 50 años de santo, los dos, donde el yabó limpiaba el piso. No estoy hablando de limpiar el piso físicamente, sino limpiar el piso en el sentido de tirarse a saludar a los santeros mayores. El yabó tiene que tirarse. El yabó tiene que ir al piso, donde quiera. Eso de que no me puedo tirar o de búscame en la estera, eso es ahora en esta época. O de los 80 y pico, de los 90 para acá, es que se estila mucho el yabó y la estera. En el tiempo de mis padres, el yabó tenía que ir al piso, donde quiera, con y sin estera. Porque esa acción de tirarse y esa acción de ese santero que es mayor que tú, aunque tenga un solo año más de edad de santo que usted, es mayor. Esa acción, uno está como yabó, está recibiendo H, está recibiendo bendiciones. Pero como vivimos en un mundo donde el yabó se quiere tirar, porque parece que el piso tiene comején o tiene cucarachas y no se quieren tirar, ustedes mismos se están perdiendo de las bendiciones que pueden venir a través de todas las coronas que te levantan. Necesitamos una unificación religiosa en la cual el yabó aprenda desde una entrada cómo mantener esta religión, cómo mantenerla en un proceso en el cual, cuando llegue ya su mayoría después de su año y 7 días, las bendiciones puedan llegar, porque si no las bendiciones no van a llegar. Cuando te hagas el registro, cualquier consulta que tengas que hacerte, vas a notar que el hermano te da la bendición. Y le puse esto al lenguado, le puse esto a esto licha, le puse esto a esto otro licha y no sé por qué no me funciona. Bueno, lo que no haces bien durante el año y 7 días, verás que a través de los años el santo siempre te va a juzgar y siempre te va a medir por cómo lo llevaste al principio. No se puede pedir gloria y misericordia y milagros donde no hay sacrificio, porque el yaboraje es sacrificio. Si quieres el día de mañana recibir las bendiciones de todos los orichas, tienes que sacrificarte durante tu año y 7 días. No puedes dejar que sereno de la noche te dé. No puedes dejar que te tomen una foto. No puedes permitir que te ofrezcan bebidas alcohólicas. No puedes permitir verte en situaciones degradables, en situaciones donde la ética como persona y como religiosa cae al piso. Porque el santo lo está mirando. Ahora bien, ahorita dije que es culpa de los padrinos, de las madrinas y de los padrinos. A lo mejor habrán madrinas y padrinos que dirán: yo no tengo el control de lo que puede hacer mi ahijado o mi ahijada cuando sale a la calle.
porque no lo puedo estar custodiando como si fueran niños chiquitos. Es verdad. Especialmente cuando son adultos. Uno no puede estar arriba del guiabó como si fueran niños chiquitos, ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el arello llega a la puerta de tu casa para que tú lo corones ocha, uno primeramente tiene que contar con el ángel de la guardia de uno para que el ángel de la guardia le dé a uno permiso para coronar y hacerle santos a la persona. Pero yo siempre he dicho de que antes de que yo moleste a mi ángel de la guardia, antes de que yo moleste a Changó, que es el santo que tengo coronado en mi cabeza, yo tengo que primero evaluarte a ti como ser humano y como persona. Y si tú no me convences a mí, yo no molesto a mi ángel de la guardia porque sé más o menos lo que puedo esperar de ti como persona después que te corono. ¿Verdad? Y las reglas hay que establecerlas. No debe haber dinero, no debe haber ninguna cuantidad de dinero que me pueda a mí convencer de no llevar a cabo esta fe religiosa, con sus reglas, con sus pros y con sus contras. Por muy difíciles que puedan ser, no puedo dejarme yo de llevar por el dinero, porque aquí es lo que pasa, que hay muchos padrinos y muchas madrinas que cuando el ahijado o la ahijada le ponen 10,000 y 15,000 dólares arriba de la mesa, se venden. Porque hay muchos padrinos que son unos vendidos. Porque el dinero hace volar el trompo. Pero no. No puede ser. Tú puedes venir a la puerta de mi casa. Tú puedes venir a la puerta de mi casa con 20,000 dólares. Que no hay dinero que pueda comprar mi amor religioso. No hay dinero que pueda comprar mi lealtad hacia mis orichas. Y cuando sé que no lo vas a llevar como debes de llevarlo, no puedo permitir que vengas a comprarme. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo permita de que tú me vengas a comprar, estoy ensuciando, por no decir cagando, a mi oricha, a mi ángel de la guardia. Estoy pisando las esencias que pusieron bendiciones en mi cabeza. Estoy pisando todo lo que se me inculcó desde que abrí los ojos. Estoy ensuciando la memoria de mi difunto padrino. Estoy ensuciando la memoria de mis ancestros. Estoy ensuciando las esencias que mis padres inculcaron en mí. Por el simple hecho de aceptar tu dinero y tratar de sumarme un santo más, porque aquí se vive de que tengo 20,000 santos coronados, tengo 500 santos coronados, tengo 300 santos coronados. Dime de los 300 y de los 500 santos que tú tienes coronados, ¿cuántos están a tu lado? Dime cuántos le rinden respeto a tu corona. No hay reglas sin excepción. No hay reglas sin excepción. Vamos, si hay que hablar una cosa, hay que hablarlas todas. No hay reglas sin excepción. Hay siempre un árbol de fruta, siempre le puede salir a uno una mala semilla. Siempre le puede salir a uno un mal fruto. Desafortunadamente no hay reglas sin excepción. Porque si las madres que llevan a sus hijos en el vientre y lo paren, le puede salir un hijo o una hija mala, que le salga a uno un ahijado o una ahijada malo, malagradecido, lo que sea. Todo es posible. Pero coño, de 200 y pico de santos, de 300 santos, de 500 santos, y solamente tienes a 10 o 15, si acaso, al lado, eso como que, no sé, para mi entender, me hace pensar muchas cosas. Yo no quiero fábrica. Con los años de santo que yo tengo, yo podría haber hecho ya unos, fácil sin exagerar,
Yo pude haber hecho unos 30 santos al menos, ¿no? Mínimo. Unos 30 santos, no estoy interesado. Hay mucha gente que le he dicho rotundamente que no. Aunque tenga el dinero en mano. Porque yo no quiero números, yo quiero esencias. Yo no quiero números, yo quiero personas que se mantengan en mi casa religiosa. Y por las desavenencias que puedan venir el día de mañana, que nunca sea, porque no traté de inculcar respeto hacia el santo. Que las diferencias, si viene alguna, Dios no lo quiera, que las diferencias que puedan venir sean porque a lo mejor, no sé, los caracteres o a veces por cosas de la vida suceden cosas, pero nunca, ni porque se hizo las cosas al revés, o porque se faltó el obvio, un héroe y el colar, o porque se faltó alguna esencia religiosa. No puede faltar nada. Las reglas tienen que estar ahí, los parámetros tienen que estar ahí, pero hay que inculcarlo desde el día número 1, no se puede inculcar después. Pero ya no estamos practicando una religión de esencia, ya no estamos practicando una religión que tiene esa llama de fuerza, de lealtad, de creencia, de fervor. Estamos practicando una religiosidad de números. Estamos practicando una religiosidad de ver quién tiene más ahijados que quién, de ver quién suma más. Y por eso se pierde mucho. Por eso se pierde mucho la esencia religiosa, permiso. Ahora bien, volviendo a mi tema principal, que son los iyaboses. Ya hablé de que cuando el iyabó no honra su corona, llevando el iyaboraje al pie de la letra como debe de llevarlo, no solamente estás faltándole al respeto a tu corona, a tu ángel de la guardia, también se lo estás faltando al ángel de la guardia de tu mayor, de tu madrina, de tu padrino, de las personas que te coronaron, santo, que también tienen fuerza y control sobre ti, sobre tu bienestar el día de mañana, sobre tu progreso el día de mañana. Entonces se están perdiendo muchas cosas. Madrina, padrino, no permitas que el iyabó se te salga fuera del control. Aparécete en su casa, aparécete en su trabajo. Vuelvo y repito, no hay reglas sin excepción. ¿Sabe por qué no hay reglas sin excepción? Porque el santo conoce cuando hay situaciones que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si hoy le hacemos santo a alguna persona que trabaja en un banco y ese banco o ese trabajo requiere de un uniforme que no es blanco, entonces lógicamente el santo va a entender que durante esos horarios de trabajo de 9 a 5, de 10 a 6, de 12 a 8, cualquiera que sea ese horario de trabajo que tiene esa persona, tiene que cumplir con sus deberes laborales. Y el santo lo va a entender. O sea que el iyabó tiene que salir para su trabajo con el uniforme que se le requiere en su empleo. Pero entrando por la puerta de su casa, tiene que volver otra vez a vestir de blanco, totalmente, y llevar su iyaboraje como es. Y en los días que no está trabajando, tiene que llevar el iyaboraje como es. La iyabó mujer tiene que tener su turbante, sus 3 meses, sus primeros 3 meses. Su madrina y su padrino tienen que hacerle su ceremonia que se le hace a los 3 meses para que entonces ya no tenga que ponerse su turbante. Pero eso no es que a los 3 meses me quité el turbante y me voy a ir a pintar el pelo y hacerme rayito y a cortarme el pelo. Porque eso no es permitido en mi fe religiosa. ¿Entendemos? Entonces son muchas cositas que se están yendo de la mano, que son boberías
para algunos o para muchos, pero esas boberías son las que poco a poco se están amontonando a llevar esta religión por la calle de la perdición. Porque se está perdiendo. Se está perdiendo. Eliabó no puede ser una persona, ¿cómo le puedo explicar? No puede ser una persona que lo quiera saber todo desde un principio del Eliaboraje. Hay muchas personas que discrepan en este último comentario mío porque se dice, el argumento es que si no aprenden cómo van, si no les enseñan cómo van a aprender. Bueno, cuando yo estaba creciendo y en mi tiempo, en el tiempo de mis padres y de mis abuelos, se aprendía mirando, oyendo y callando. Pero vivimos en el 2016, estamos en un siglo muy moderno, donde todo desafortunadamente está en el internet. Todo el mundo se mete en el internet para buscar información que deberían ser entregados por nuestros mayores y por nuestra práctica religiosa, según estamos envueltos en la práctica religiosa. Entonces ahí vienen nuestras enseñanzas, pero ahora todas las enseñanzas están en los supuestos libritos y en el internet y en todos los grupos de internet que hay en el Facebook y en todos los demás sitios de internet, y ahí es donde se está perdiendo mucho la esencia de las cosas religiosas. Yo en el día de hoy hago un llamado a todos estos religiosos, hago un llamado a toda aquella persona que tenga santo coronado para tratar de llevar esta religión como debe ser. Y hay que poner las reglas y los parámetros desde un principio. Hay que tratar de poner las reglas desde un principio. Y la persona que no quiera llevarlo así y se va para otra casa, que Dios los bendiga. Pero como no queremos perder ahijados y no queremos perder números, entonces ciertas personas permiten ciertas cosas porque no quieren perder al ahijado y no quieren perder a ese número más. El que se va porque quiere, nadie los obliga. Porque como mayor, como santero y como santero, tu primer respeto, tu primer deber, tu primera lealtad debe ser hacia tu ángel de la guardia, hacia ese oricha que llevas coronado en tu cabeza. Y si no lo llevas así, no hagas santo, no seas santero ni santera. Porque hay santeros, vuelvo y repito, porque no me voy a cansar de repetirlo, santeros de numeritos, santeros de cuantidad, pero no de calidad. Santeros de 200 ahijados y 300 ahijados, pero no santeros de calidad. La cuantidad no hace calidad. ¿Me entienden? Entonces, hay que tratar de evaluar evaluarse uno mismo. ¿Cuáles son mis esencias? ¿Cuál es verdaderamente mi propósito en querer coronar una persona? ¿Cuál es mi verdadero propósito en querer coronar una persona? ¿Es por tener un número más? ¿O es porque quiero llevar mi fe religiosa como se me inculcó, llevar mi fe religiosa como manda la ley de Dios? Como manda la ley de nuestra fe. Piensa en eso. Piensa en eso, porque al final del día, uno como ser humano y como adulto, uno puede ser lo que uno le da la gana. Pero arriba hay un Dios holófono. Y en nuestra iglesia, en nuestra casa, hay orichas que nos están mirando a uno. Olo yuco fenigüe. Nos están mirando a uno todos los días. Mirando cómo uno hace, cómo uno profesa la religión. Vamos a ubicarnos, vamos a estar aquí y vamos a tratar de llevar esta fe religiosa como manda la ley de Dios, para el día de mañana no se acabe de perder por completo lo que ya casi está perdido.
antes de coronarse santo, evalúa esa persona primero y decide si esa persona va a llevar las reglas como deben ser. Y si tú entiendes y sabes que no la va a llevar, no te molestes en coronarla, porque en definitiva estás perdiendo el tiempo en coronar a una persona que no va a llevar la fe religiosa como debe ser. Siempre, en todos los tiempos y en todas las épocas, han habido buenos y han habido malos. Desde antes de yo nacer, en todos los tiempos. Pero jamás y nunca a la magnitud que hay en este momento. Porque en este momento tú sales a la calle y desafortunadamente, hablando vulgarmente, lo que se ve es mierda. Pero como santero y como santera, como religioso, tú tienes el control sobre si permites o no que entre la mierda a tu casa. Vamos a llevar nuestra corona en alto. Vamos a llevar nuestra corona en alto. Porque entonces el que no la lleve en alto mañana nos puede criticar y nos puede juzgar. Porque hay muchos criticones. Pero los criticones lo están haciendo mal. Porque los mismos que critican es los mismos que ellos permiten dentro de su casa. Yo vivo ahora aquí en California. Miami, un estado donde viví, una ciudad donde viví toda la vida. Nueva York, donde viví también. En todos los lugares se está viendo mierda. Pero esta California está del carajo. Y no quiero ser más que nadie porque nunca lo seré. Porque hay que vivir los vertir. Acabo de vertir el saber estar repartido. Así que no, mi intención no es saber más que nadie, ni hacer más que nadie, ni ser el mejor, ni ser el número uno. Quiero crear conciencia para que seamos muchos los unos. No solamente yo ser el uno, no. Podemos ser muchos los unos. Llevando la regla de 8 como debe ser. Vamos a controlar todos estos guillaboces que no saben ser guillaboces. Tendrán alguna ceremonia hecha y comprarán las ropitas en blanco y se la pondrán, pero no llevan la religión en su ocoscán. No la llevan. Que Dios me lo bendiga. Yo me llamo Tomás Galarraga y este es el principio de muchos videos que voy a hacer respecto a mi fe religiosa, a mi creencia religiosa, a mi religión, para empezar a crear un poco de conciencia. Cosas que se han hablado múltimas veces, pero bueno, yo nunca he querido hablar de ella, pero bueno, ahora sí voy a hablar de ella. Y vamos a ver por dónde le entra el agua el poco. Que Dios me lo bendiga. H. Olón Lapa.